Lectura del texto, Psicología de las masas y análisis del yo. Vamos a ver el apartado 7 sobre las identificaciones. El psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Desempeña un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. El varoncito manifiesta una particular interés hacia su padre, querría crecer y ser como él. Digamos, simplemente, toma al padre como su ideal. Esta conducta nada tiene que ver con una actitud pasiva o femenina hacia el padre. Al contrario, es masculina por excelencia. Se concilia muy bien con el complejo de Edipo al que contribuye a preparar. Contemporáneamente a esta identificación con el padre, y quizás antes, el varoncito emprende una cabal investidura de objeto a la madre según el tipo de apuntalamiento anaclítico. Muestra entonces dos lazos psicológicamente diversos. Con la madre, una directa investidura sexual de objeto. Con el padre, una identificación que lo toma por modelo. Ambos coexisten un tiempo sin influirse ni perturbarse entre sí. Pero la unificación de la vida anímica avanza sin cesar y a consecuencia de ella ambos lazos confluyen a la postre y por esta confluencia nace el complejo de Edipo normal. El pequeño nota que el padre le significa un estorbo junto a la madre. Su identificación con él cobra entonces una tonalidad hostil y pasa a ser idéntica al deseo de sustituir al padre también junto a la madre. Desde el comienzo mismo, la identificación es ambivalente. Puede darse vuelta hacia la expresión de la ternura o hacia el deseo de eliminarla. Se comporta como un retoño de la primera fase oral de la organización libidinal, en la que el objeto anhelado y apreciado se incorpora por devoración y así se aniquila como tal. El caníbal, como es sabido, permanece en esta posición, le gusta, ama, devorar a su enemigo y no devora aquello de lo que no puede gustar de algún modo. Puede ocurrir después que el complejo de Edipo experimente una inversión, que se tome por objeto al padre en una actitud femenina, un objeto del cual las pulsiones sexuales directas esperan su satisfacción. En tal caso, la identificación con el padre se convierte en la precursora de la ligación de objeto que recae sobre él. Lo mismo vale para la niña con la correspondiente sustitución. Es fácil expresar una fórmula el distingo entre una identificación de este tipo con el padre y una elección de objeto que recaiga sobre él. En el primer caso, el padre es lo que uno querría ser. En el segundo, lo que uno querría tener. La diferencia depende entonces de que la ligación recaiga en el sujeto o en el objeto del yo. Solo se discierne que la identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza del otro, tomado como modelo. Dilucidamos de la identificación en unos nexos más complejos en el caso de una formación neurótica de síntomas. Supongamos ahora que una niña pequeña recibe el mismo síntoma de sufrimiento que su madre, por ejemplo, la misma tos martirizadora. Ello puede ocurrir por diversas vías. La identificación puede ser la misma que la del complejo de Edipo, que implica una voluntad hostil de sustituir a la madre y el síntoma expresa el amor de objeto por el padre. Realizan la sustitución de la madre bajo el influjo de la conciencia de culpa. Has querido ser tu madre, ahora lo eres al menos en el sufrimiento, con la tos. Es el mecanismo completo de la formación histérica de síntomas. O bien, el síntoma puede ser el mismo que el de la persona amada, como Dora. Por ejemplo, imita la tos de su padre. En tal caso, no tendríamos más alternativa que describir así el estado de cosas. La identificación reemplaza a la elección de objeto. La elección de objeto ha regresado hacia la identificación. Bajo la constelación de la formación de los síntomas, vale decir de la represión y el predominio de los mecanismos del inconsciente, sucede a menudo que la elección de objeto vuelva a la identificación, o sea que el yo tome sobre sí las propiedades del objeto.
En estas identificaciones el yo copia, en un caso a la persona no amada y en el otro a la persona amada. Y tampoco puede dejar de llamarnos la atención que en los dos la identificación es parcial, limitada en grado sumo, pues toma prestado un único rasgo de la persona de objeto. Freud también dice que hay un tercer tipo de formación de síntoma particularmente frecuente e importante, en que la identificación prescinde por objeto de la relación de objeto con la persona copiada. Por ejemplo, si una muchacha recibe en el pensionado una carta de su amado secreto, la carta despertó sus celos y ella reaccionó con un ataque histérico. Algunas de sus amigas que leyeron la carta o que se noticiaron de esto, descargan este ataque, como suele decirse, por la vía de la infección psíquica. El mecanismo es de la identificación sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación. Las otras querrían tener también una relación secreta y bajo el influjo del sentimiento de culpa aceptan también el sufrimiento aparejado. Sería erróneo afirmar que se apropian del síntoma por empatía. Al contrario, la empatía nace solo de la identificación. Y la prueba de ello es que tal infección o imitación se establece también en circunstancias en que cabe suponer entre las dos personas una simpatía preexistente, todavía menor que la habitual entre amigas de pensionado. Uno de los yo ha percibido en el otro una importante analogía en un punto, en nuestro caso el mismo apronte afectivo. Luego crea una identificación en este punto e influida por la situación patógena, esta identificación se desplaza al síntoma que el primer yo ha producido. La identificación por el síntoma pasa a ser así el indicio de un punto de coincidencia entre los dos yo que debe mantenerse reprimido. Podemos sintetizar del siguiente modo lo que hemos aprendido de estas tres fuentes. En primer lugar, la identificación es la forma más originaria de ligación afectiva con un objeto. En segundo lugar, pasa a sustituir una ligación libidinosa de objeto por la vía de la regresiva, mediante una introyección del objeto en el yo, por así decir. Y en tercer lugar, puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de la percepción sexual. Mientras más significativa sea esa comunidad, tanto más exitosa podrá ser la identificación parcial, y así corresponder al comienzo de una nueva ligazón. Más adelante, Freud nos dice que otro tipo de identificación, la génesis de la homosexualidad masculina, es en una gran serie de casos es la siguiente. El joven está fijado a su madre en el sentido de complejo de Edipo durante un tiempo y con una intensidad inusualmente grande. El joven no abandona a su madre, sino que se identifica con ella, se transmuda en ella y ahora busca objetos que puedan sustituirle al yo de él, a quien él puede amar y cuidar como lo experimentó de su madre. Más adelante nos dice que en el análisis de la melancolía, afección que cuenta entre sus ocasiones más llamativas la pérdida real o afectiva del objeto amado, nos ha proporcionado otro ejemplo de esa introyección del objeto. Rasgo principal de estos casos es la cruel denigración del sí del yo, unida a una implacable autocrítica y a unos amargos autorreproches. Por los análisis se ha podido averiguar que esta apreciación y estos reproches en el fondo se aplican al objeto y constituyen la venganza del yo sobre él. Como ha dicho Freud en otro lugar, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. La introyección del objeto es aquí de una evidencia innegable. Nos muestra el yo dividido, descompuesto en dos fragmentos, uno de los cuales arroja su furia sobre el otro. Este otro fragmento es el alterado por la introyección que incluye al objeto perdido. Pero tampoco desconocemos el fragmento que se comporta tan cruelmente. Incluye a la conciencia moral, una instancia crítica del yo que también en épocas normales se le ha contrapuesto críticamente, solo que nunca de manera tan implacable e injusta. Ya en ocasiones anteriores nos vimos llevados a adoptar el supuesto de que en nuestro yo se desarrolla una instancia así, que se separa del resto del yo y puede entrar en conflicto con él.
La llamamos el ideal del yo y le atribuimos las funciones de la observación de sí, la conciencia moral, la censura onírica y el ejercicio de la principal influencia en la represión. Dijimos que era la herencia del narcisismo originario, en el que el yo infantil se contentaba a sí mismo. El yo ideal, poco a poco toma de los influjos del medio las exigencias que te plantea el yo y a las que el yo no siempre puede allanarse. De manera que el ser humano, toda vez que no puede contentarse consigo en su yo, puede hallar su satisfacción en el ideal del yo, diferenciado a partir de